Retomamos. Permítame compartir la pantalla porque vamos a empezar con la modernidad. Ese momento que la historia, esos siglos que la historia ubican entre la conquista de América y la Revolución Francesa. Y cada vez vamos a ir entrando más en las instituciones educativas. Estamos hablando de la expansión europea, de las monarquías absolutas, de los estados modernos, hasta la constitución de los estados modernos tal como hoy los conocemos. Y ese momento, en relación a la lectura y la escritura, se caracteriza porque a partir de la Reforma se empieza a pensar que las personas, es decir, se empieza a tener una idea compartida acerca de que todas las personas, hombres y mujeres, entre comillas, tenían que ser capaces de leer no tanto la Biblia, que era demasiado, sino el catecismo, es decir, ese resumen de lo que un buen cristiano debía saber, debía poder leer las oraciones, primer catecismo, aquí en pantalla, elaborado por el Concilio de Trento. Muy bien, esto era 1545. Vamos a ir entre América y Europa, ¿no? Entonces, en América habían llegado los colonizadores, era el momento de la conquista, y la conquista significaba, por supuesto, conquistar almas, entre comillas, para la cristiandad. Hay algunos datos que nos hablan de qué pasaba con la lectura y la escritura por aquella época. En 1503 hay una cédula real que establece que 2 veces por día se reúnan a los niños de los poblados en torno a un sacerdote para que les enseñe a leer y a escribir y la doctrina cristiana. A leer y a escribir, ¿qué? Lo que se considera el primer libro de lectura, el catecismo. Por supuesto que en español, no en latín, pero tampoco en la lengua de los habitantes de América. Y acá hay una escena fundacional, donde en esa escena fundacional tenemos en la figura del docente en un sacerdote, algo que ya deben haber visto en Historia de la Educación. Un hito también muy importante, que ya en 1512 se autoriza, también por cédula real, a que los franciscanos en aquel momento importaran desde Europa las cartillas de alfabetización, cartillas que subsisten en algunas partes de América Latina hasta nuestros días, ¿sí? Cartillas para enseñar las primeras letras. Esto sucedía, en principio, en escuelas que había en los ayuntamientos, es decir, en los poblados con cierta importancia, a cargo, escuelas entre comillas, grupos de niños con un adulto, grupos de niños de distintas edades, por supuesto, con un adulto, que era necesariamente un sacerdote en cada ciudad, pueblo, localidad, donde se les enseñaba. La imprenta, que sucede unos años antes al descubrimiento de América, impone en Europa, o permite, mejor dicho, en Europa, una serie de cambios muy importantes, que es la profusión de libros, de periódicos y de panfletos. Nos acordamos que ya había llegado el papel, y se conjuga papel e imprenta, y entonces explotan las publicaciones, podríamos decir explotan en términos comparativos con la situación anterior. Y esto permite que se construya algo que hemos dado en llamar la opinión pública, es decir, las personas por fuera del clero, como había sido en la Edad Media, y del Estado, es decir, el palacio donde se promulgaban las leyes y demás, las personas comunes y corrientes empiezan a tener acceso a esos escritos, que a veces pueden leer y a veces no, pero que alguien lee para los otros, tal cual aparece en la escena, y empiezan a formar lo que llamamos opinión pública, una opinión fundada en las posibilidades de la difusión del escrito.
se amplían los círculos de lectores, es decir, no solamente lee la burguesía, sino que se leen otras cosas en otras circunstancias. Por ejemplo, hay mucho en la época que se conserva de libros sobre instrucciones para los distintos oficios y profesiones de la época. Y además se amplía el espacio de lectura, porque hasta ese momento solamente teníamos libros o antecesores de libros en las bibliotecas de los nobles y de la alta burguesía, que se conservan, que están inventariados, que tienen un valor muy importante, pero gracias a la imprenta empiezan a aparecer publicaciones populares que se difunden mucho más, que se las llama de cordel porque solían estar, o libros azules por el color de la encuadernación, de cordel porque estaban a la exhibición de los transeúntes atados a un cordel o enganchados a un cordel, pequeños fascículos, pequeñas obras. Muchas se perdieron, otras por supuesto que se conservaron ya para esta época, que muchas veces eran versiones más sencillas de los textos que aparecían en los nobles, y como dice el texto de Brar, hay una circulación entre las lecturas de las clases dominantes y las lecturas del pueblo. Ya dijimos que hacia final del periodo anterior, gracias a los avances en el sistema de escritura, empezó la posibilidad de la lectura silenciosa. Y en todo este periodo vamos a tener las dos lecturas, tanto lectura silenciosa de algunos, los más expertos en lectura, porque no es fácil leer de esa manera, y lectura en voz alta para las grandes multitudes. Lectura en voz alta tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En este momento, lo que antes era una marca de sabiduría, saber leer y escribir era una marca de sabiduría de un sector que se distinguía de otro sector, por lo tanto no sabio, pasa a ser una marca de ciudadanía. Es decir, acá se empieza a pensar, no solo por las razones religiosas que acabamos de mencionar, que todos tenían que ser cristianos y por lo tanto leer el catecismo, sino también se empieza a pensar que todos tenían que poder leer y escribir para ser ciudadanos, para formar parte de la opinión pública, para formarse una opinión. Dicen nuestros autores que mientras la lectura se recitaba, resultaba natural que se hiciera en círculo, y su interpretación estaba bajo el control del grupo. Parecía extremadamente inapropiado leer silenciosamente en presencia de otra persona sin proponer compartir la lectura. Se compartía la lectura No estoy grabando. Sí, estoy grabando. Perdón, me pareció que no estaba grabando. Voy de nuevo. Disculpas, ya les dije que me iba a pasar. Decíamos, había en todos estos siglos prácticas de lectura compartida de novelas y de periódicos, y también había prácticas de lectura privada silenciosa. La diferencia es que cuando leemos de manera silenciosa, nadie sabe lo que estamos leyendo. Y por lo tanto, es de esta época, es de la modernidad, la idea de que hay buenas y malas lecturas. Por supuesto, lo que es bueno y es malo para leer cambia a través de la historia, pero persiste esta idea de que hay algo malo para leer, de que hay algo que va a deformar a los jóvenes, y también en esta época, que va a deformar a las mujeres. La mujer podía realizar lecturas privadas,
que podían distraerlas de sus labores asignadas históricamente. Las razones por las cuales una lectura puede ser mala, por lo general, son del orden de lo político o son del orden de lo religioso. Es de esta época también que para la instrucción de la burguesía se distinguiese la formación que recibían los hombres de la formación que recibían las mujeres. La idea es que todos lean y escriban, tanto hombres como mujeres, haciendo la salvedad de que esto no resultó igual en todos los territorios. Por ejemplo, en los países escandinavos, efectivamente era por igual hombres y mujeres. En cambio, en la zona de Iberoamérica no era por igual hombres que mujeres, había mucha más diferencia entre hombres y mujeres. Pero aunque se considerara que ambos tenían que saber leer y escribir, no eran lo mismo. Para la burguesía, los hombres tenían que aprender técnicas y artes liberales, instrumentos para el trabajo y escritos formulaicos. Esto es, llenar formas, es decir, los textos eran muy formulaicos, inclusive las cartas tenían una fórmula mucho más estricta que la que tienen actualmente la escritura epistolar. En cambio, las mujeres leían formas literarias menores o para señoritas, la poesía era un género que se consideraba propio de las mujeres, las lecturas de enciclopedia eran propios de los hombres, la música, el bordado, el dibujo, y algo muy importante, la caligrafía. Todavía en esta época, trazar las letras era una tarea difícil. Y no cualquiera dominaba el arte, porque era un arte, de trazar las letras que tenían una caligrafía muy particular. Heredamos todavía hoy esta idea de la importancia del trazado de las letras, cuando ya pareciera que no tiene tanta importancia, dado que necesitamos trazarlas poco. Es decir, ahora lo que necesitamos es teclear. Pero esta idea de la centralidad que para la escuela tuvo el trazado de las letras viene de muchos siglos atrás, donde el trazado de las letras sí era fundamental porque se hacía a mano y marca más, marca menos, hacía que una letra fuese otra letra. En América, las primeras letras para el pueblo estaban en varias instituciones porque no había, obvio, un sistema educativo unificado aún. Había escuelas gratuitas y elementales en las parroquias para indios y mestizos. Había escuelas de los ayuntamientos para los más pobres en los poblados y las ciudades. Había escuelas costeadas por los cabildos y los padres de las ciudades, y había escuelas, o mejor dicho, o había maestros que enseñaban en sus casas a las clases más acomodadas. Mayoritariamente en América iban más varones, o sea, por supuesto estaban separados varones de mujeres, pero había más posibilidades, más instituciones para los varones que para las mujeres. Y había un grupo de población que estaba directamente excluido de la alfabetización, que eran los negros, los mulatos, los árboles, los cuarterones, es decir, las mezclas de razas. O sea, el sentimiento de racismo era muy profundo y estas personas no iban a ninguna de estas escuelas. Lo que había fundamentalmente en las ciudades eran estas escuelas costeadas por los cabildos y por los padres de las ciudades. Los padres pagaban una cuota pequeña, pero una cuota para sostener estas escuelas, y había un sistema de becas para los que no pudieran pagar. Y había otras ofertas mucho menos organizadas en las zonas rurales con alguna de estas otras instituciones. En todas se enseñaba a leer y a escribir. Y así llegamos hasta el siglo XIX, Revolución Francesa y posterior emancipación en América de
de Europa, es decir, de España en nuestro caso. Llegamos entonces al siglo XIX o fines del XVIII, Revolución Francesa mediante, Revolución Industrial mediante, los estados empiezan a considerar que es su obligación garantizar que niños y niñas asistan a una educación básica, ¿sí?, que le permita conocer las primeras letras, es decir, los rudimentos de la lectura y la escritura, y los estados empiezan a considerar que esa enseñanza es fundamental para que puedan ser ciudadanos y acceder a otras lecturas, fundamentalmente los periódicos, que dejaron de ser progresivamente dejaron de ser para unos pocos para ser lecturas de todos. ¿Qué es lo que fundamentalmente está cambiando? Fundamentalmente está cambiando que el principal agente encargado de enseñar sea la Iglesia a través de sus sacerdotes, para que sean los estados a través de los maestros laicos, y que lo que se enseña esté de cara a la lectura de los textos sagrados, es decir, el catecismo, a que esté de cara a una etapa preparatoria para leer después los textos públicos, los textos de los estados. El siglo XIX es un siglo de innovaciones en los materiales de lectura. Se pasa de una estructura en 3 partes, donde primero se presenta el alfabeto, como lo vemos en la imagen, para después presentar tablas de sílabas, textos y listas de palabras y listas de frases, a unos textos para enseñar a leer, que tienen una nueva presentación y donde ocupa un lugar central la imagen. La imagen a partir de la cual, perdón por lo opaco de la imagen, pero no encontré una mejor, de la época, una imagen a partir de la cual se puede anticipar, ¿sí?, lo que está escrito en esa parte.
Se diversifican los métodos porque aparecen pedagogos, podríamos decir, que aconsejan el deletreo y otros que no aconsejan el deletreo para empezar. Aparece el método de enseñanza simultánea. Por métodos de enseñanza simultánea entendemos aquellos que plantean que se enseña al mismo tiempo la lectura que la escritura. ¿Por qué? Porque hasta ese momento primero se enseñaba a leer y después a escribir. Se empieza a advertir que aquellos chicos que empiezan a escribir empiezan a leer mucho mejor, y entonces se plantea la enseñanza simultánea de la lectura y la escritura sin apelar al deletreo. ¿Por qué sin apelar al deletreo? Porque yo podía anticipar que ahí decía pipa o mamá, porque había una imagen. Y la imagen, ¿por qué aparece en los textos? Porque la tecnología lo permite. Hasta ese momento no era tan fácil producir textos con imágenes. Entonces los nuevos métodos, en vez de empezar a enseñar primero las letras, después las sílabas, esos nuevos métodos que van apareciendo hacia el final del periodo, podían presentar sílabas enteras formando palabras. Vaca, sin deletreo de letra por letra, por ejemplo. En los nuevos manuales de lectura se veía una viñeta con un subtítulo, por ejemplo, una isla, una abeja, acompañada de la letra I o de la letra A en sus diferentes escrituras. Luego una línea con sílabas y otras palabras que ilustraban el sonido del día. Y por último una frase corta con 2 o 3 tipos de escritura. A medida que se avanzaban, los sonidos que se aprendían se iban repasando en combinación con los nuevos, y las lecciones de repaso permitían recapitulaciones periódicas. El orden alfabético había desaparecido en los primeros, del principio de época todavía estaba el orden alfabético, y cada autor se ocupaba de justificar el orden de la presentación de las letras que había propuesto. Esta descripción de los textos escolares, que ya no son más el catecismo, es decir, el contenido cambió radicalmente, pero esta descripción de las unidades que van presentando los textos escolares, asombrosamente no varía demasiado hasta más o menos la década de 1980-1990. Lo van a ver en el práctico que van a destinar al análisis de estos textos escolares. Hola. Sí, estoy grabando la clase, pero nada, era un corte que había hecho. Pero corté la grabación. ¿Cuánto tienen las grabaciones que hiciste vos? ¿Cómo cuánto tiene que tener mi clase? Mis clases en la facultad son de 4 horas. Son así, que todos los profesores dan 4 horas. Ajá. Se me está haciendo muy largo. Y grabé una de 1 hora y voy por la segunda de 1 hora. ¿Y qué? Sí, sí, entiendo. Sí. Bueno, chao.
Estos nuevos métodos de lectura y escritura pueden generalizarse gracias a la aparición de nuevos instrumentos de escritura que permiten una nueva forma de organizar el espacio escolar. Pasamos durante estos siglos de la pluma de ganso, pluma que, reitero, había que conseguir del ganso, limpiarla, hacerle la punta, preparar la tinta, y además, cuando se escribía, la pluma a las 4 o 5 trazos se gastaba, había que volver a pulirla, es decir, imagínense a los niños haciendo, a los maestros preparando las plumas para los niños, y a los niños destrozando las plumas con sus manitas. Entonces se pasa de la pluma de ganso a la aparición de pizarras individuales. Estas pizarritas, tal vez alguien en algún museo las vio, eran pizarritas del tamaño de un cuaderno, donde los chicos escribían y borraban, ¿sí? Se usaron durante un tiempo, que permitían trabajar con un grupo numeroso en distintas actividades, mayormente en ejercicios mecánicos de copia, mientras el maestro atendía algunos grupos. Los niños podían hacer algunas planas, es decir, filas de una misma palabra, o una misma sílaba, o una misma letra, practicar, ¿sí? Y luego, algo muy superador, que es la pluma metálica. La gran ventaja de la pluma metálica es que no se destruye tan fácilmente como la pluma de ganso, y corre mucho más fácilmente sobre el papel. De todas maneras, imagínense a los niños con sus tinteros, sus plumas y sus manchas en los cuadernos. Yo no usé esta pluma, pero usaba lapicera de tinta en primer grado y puedo dar cuenta de las manchas de los cuadernos, me costaba muchísimo. Si ustedes se fijan aquí, también se cambia, esta imagen está porque se cambia el mobiliario y aparecen los bancos individuales, y en esos bancos individuales, esto que está aquí, en este ángulo superior derecho del banco, es esta pluma que ven en la imagen, colocada en un tintero que se colocaba en el pupitre. Y esto da mucha más libertad al maestro para que mientras algunos chicos están practicando algunas escrituras, se pueda hacer otra cosa con otros chicos. El cambio para la escuela es fundamental. Lo que se puede hacer en la escuela es completamente distinto de cuando trabajábamos con pluma de ganso, mejor dicho, cuando se trabajaba, yo ahí no llegué, cuando se trabajaba con pluma de ganso, de cuando se trabaja con estos nuevos instrumentos y superficies. ¿Qué pasa en América? 1813, un antecedente muy importante, reglamento para las escuelas del norte de Belgrano, que cumple bicentenario en este momento, en este año. Era un reglamento para los establecimientos estatales administrados por el ayuntamiento, y este reglamento es un antecedente muy importante de la 1420, porque establece que el Estado tiene, o 1813, Asamblea del año 13, por obra de Belgrano, establece que
todos los ayuntamientos tenían que garantizar que todos los niños fueran a la escuela elemental para aprender a leer y a escribir. Esto sucedía no solamente en Buenos Aires, este es del norte, sino que también sucedía en cada uno de los ayuntamientos de las ciudades del interior. Tanto los liberales de Buenos Aires como los caudillos de las distintas décadas que van transcurriendo a partir de 1813, establecen unos sistemas de escuelas para garantizar que su población, y con la intención de garantizar de que su población vaya a una escuela donde aprenda a leer y escribir. Y ahí hay dos tipos de organización escolar. Una organización escolar graduada, que no necesariamente es por años, por edad, como la conocemos, sino por saberes. Esto venía de la época anterior, las escuelas lasallistas se organizaban en 9 grados, y cada grado significaba haber dado un examen que acreditaba ciertos saberes con independencia de las edades. Pero eran grados. Y también estaban los métodos lancasterianos, que tenían mucha importancia en América Latina, venían de Inglaterra, pero se introdujeron a través del imperialismo inglés, obviamente. Muchos caudillos, no solo Rivadavia, que es el más conocido por la introducción de los métodos lancasterianos, sino muchos caudillos adherían a la metodología lancasteriana, donde no había grados, sino que estaban todos los chicos juntos en un salón, muchísimos chicos, 90 por ejemplo, a cargo de tutores más avanzados dentro de los chicos que instruían en actividades para los distintos grupos. Es decir, los grados seguían estando, lo que pasa es que estaban adentro del salón. Y estas dos formas de organización escolar convivían. ¿Qué decía el reglamento? Que todos los días había que leer algo y que todos los días había que escribir. Claro, escribir en aquel momento quería decir copiar, es decir, hacer planes. Hacer copias, repeticiones, ya sea de sílabas, de letras, de palabras, de frases, pero planes. También de ese momento es la distinción entre la etapa preparatoria, que se preparaba con el silabario. Les dejo aquí un enlace para que miren un silabario en detalle, y una etapa donde ya podían leer por sí mismos, ¿qué cosa? El catecismo. El catecismo seguía estando, pero no era el texto por el que se accedía a la escritura, se accedía por un texto específico para enseñar a leer en una etapa preparatoria. Aquí tenemos algo muy importante que tiene que ver con Sarmiento, es el método de lectura gradual de Domingo Faustino Sarmiento. Esto lo escribió estando en Chile, es decir, antes de ser presidente, y por supuesto que de esta etapa organizacional ya estamos en mediados del 19, son la creación de la enorme cantidad de escuelas, comparativamente con las que había, la creación de la escuela normal, y de ahí el inicio del normalismo, y la importación de maestras extranjeras, fundamentalmente americanas. El método de lectura gradual de Sarmiento se publicó en 1849 y sentó las bases pedagógicas del silabario moderno, silabario que llega hasta nuestros días. ¿Qué quiere decir silabario? Que la unidad a partir de la cual se le enseñan a los chicos son justamente las sílabas. Es decir, si ustedes entran a este enlace que les dejo aquí, ustedes van a ver que lo que van a encontrar, después de toda la presentación y las justificaciones, son sílabas. Fa, fe, fi, fo, fu, ma, me, mi, mo, mu, ga, ge, gi, go, gu, y todas las variaciones. Después vienen sílabas más complejas, gren, grel, gres, y así siguiendo, ¿sí? Pero la unidad que se hace copiar
La unidad que se hace repetir, la unidad que se hace leer en un principio son sílabas. Eso es un silabario. Y aunque les parezca mentira, vamos a ver ejemplos durante la cátedra, eso sigue existiendo, no desapareció. En este silabario incorporó una metodología basada en el sonido de la sílaba y no en el nombre de la letra, como era hasta ahí, no la M, sino la M, pero en realidad para Sarmiento era la M. Como había sido hasta entonces, es decir, el nombre de la letra, se inclinó por enseñar las consonantes según sus sonidos fonéticos y no por su denominación lingüística, eso era toda una novedad. Constituyó un cambio importante respecto de la enseñanza de las cartillas que se usaban en la colonia, proponiendo el uso fonético a partir de vocablos memorizados en un proceso gradual de trabajo. La graduación es muy importante en la metodología de Sarmiento. Y desde el momento en que apareció el silabario de Sarmiento se consideró revolucionario para la enseñanza de la lectura y la escritura, y obviamente, por el prestigio que tenía Sarmiento en la educación, se tomó como un texto fundamental que muchísimos maestros usaron para leer y escribir, y que si uno lo analiza y salvando las distancias gráficas con textos actuales, verán ustedes que hay muchas cosas de los silabarios que están en los textos actuales. ¿Cuál es el panorama terminando el siglo XIX? Pasamos de 1860, estos datos son de Puigros, tal vez los han visto en Historia de la Educación, pasamos de 1 millón de analfabetos, el 57% de la población, cuando teníamos 1.700.000 habitantes. Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires y Ley 1420 mediante. Pasamos a 4 millones de habitantes en 1895, de los cuales el 25% eran extranjeros, es decir, muchísima más población, y en 1914, migraciones mediante, esto no es fruto del crecimiento poblacional natural, pasamos a casi 8 millones de habitantes, y con 8 millones de habitantes, un 36% de analfabetos. Muchísimos, pero veníamos de un 57% de analfabetos, no llegando a los 2 millones de habitantes. En 1932, el analfabetismo se baja al 22%, están en la escuela el 70% de los niños y somos en ese momento casi 12 millones de habitantes. El cambio es brutal en términos cuantitativos, aunque no se termina el proceso de alfabetización ahí, la cobertura no es total todavía, pero el cambio es brutal en términos cuantitativos. Sin embargo, a pesar de todo lo ganado, igual que en muchos momentos de nuestra historia, incluidos los recientes, los diarios, la opinión pública, consideraba siempre en aquel momento de que no era suficiente, que todo estaba mal, que no se llegaba a cubrir a toda la población, que era una vergüenza, etcétera, 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 como de costumbre, pero visto en términos históricos, el cambio es brutal. En términos cuantitativos y de cuánta gente podía leer y escribir mínimamente, porque no estamos hablando de algo muy ambicioso. Sin embargo, este pasaje de las manos de la Iglesia y de la educación, de las manos de la Iglesia y la familia, a las manos del Estado, este pasaje que acabamos de describir, si bien es fundamental en términos cuantitativos, cuando se lo mira en términos cualitativos, no se puede dejar de advertir que se trata de una inclusión homogeneizante. Todos adentro de la escuela, todos leyendo y escribiendo, pero al costo de dejar fuera de la escuela las diversas identidades y las diversas lenguas que se incluían en la escuela, no solo por los inmigrantes, sino también por los pueblos originarios. Esta imagen me parece muy
bonita en términos de que representa esa situación. Esta imagen está en la Wikipedia, la pueden ver allí, y dice que es una escuela en la provincia de Chubut. Imaginen lo que es una escuela en la provincia de Chubut, en 1922. Obviamente una escuela rural, como se la ve, en 1922. Es impresionante el contraste entre cómo se ve a los chicos, todos igualitos, todos sentaditos igual, todos con ropas parecidas, y la postura del docente y el atuendo del docente. Representa otra cosa. Es como si estuviese representando ahí a lo que deberían aspirar los niños, ¿no? Y el cartel que aparece ahí, que no se lee, dice la República Argentina basa su porvenir en la educación de sus hijos. ¿Sí? Basa su porvenir en hacer que todas las diferencias se queden afuera de la escuela para que todos se parezcan a este porvenir, que era el que la clase dominante consideraba que había que marchar. Terminemos esta clase, y basta por hoy, haciéndonos unas preguntas que ustedes van a continuar en el práctico, analizando textos de lectura, donde se van a poder preguntar, al igual que yo me pregunté y traté de exponer en otros textos, no solo de lectura, cómo se presenta el método para que aprendan a leer y escribir, a qué saberes se apela para presentar el método, qué es primero, si la lectura, la escritura o la oralidad, si hay secciones, si esas secciones de los libros nos muestran fases, ¿sí?, de qué va primero y qué va después en el proceso de enseñanza, cómo se organiza la página escrita, con qué unidades se empieza a enseñar. Ya vimos que Sarmiento empezaba por la sílaba, y dónde se ubica el docente en relación con los libros. Esto lo vamos a trabajar en el práctico. Me despido hasta el próximo teórico grabado. Sepan disculpar todas las dificultades, las dudas, los titubeos en esta grabación. Muchas gracias.